Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Mujica y hoy día vamos a aprender qué es la ciencia de la computación. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Hoy día tú vas a aprender qué es una computadora, qué es la ciencia de la computación, qué es un algoritmo y qué es abstracción. A ver, comencemos. ¿Cuál de estos objetos tú crees que es una computadora? Te va a parecer bastante obvio. Dirás, hay cosas acá en la pantalla que de ninguna manera son una computadora. Las computadoras las usamos todos los días, seguramente tu papá, tu mamá, tu abuelito, todos en tu casa deben tener una computadora. La pregunta te debe parecer excesivamente absurda, pero hoy día vamos a aprender qué es una computadora y qué no es una computadora. Y no solo eso, sino por qué definitivamente no es una computadora. Así que, ¿cuáles de los seis objetos que estás viendo en la pantalla es una computadora? Comencemos por algunas preguntas básicas. ¿Cómo identificaríamos una computadora? ¿Qué preguntas harías? ¿Qué me preguntarías a mí para saber si es que yo soy o no soy una computadora? ¿Qué pruebas harías? La piedra que salía en el gráfico anterior, ¿es o no una computadora? Esta pregunta se cae de madura, ¿no? Quizás tú ya haces una pregunta recontra absurda. Pero bueno, ¿por qué no es una computadora la piedra? Primero, porque la piedra no recibe ningún tipo de entrada. Segundo, la piedra no genera ningún tipo de salida. Que esas son condiciones básicas y fundamentales para que un dispositivo o un objeto sea una computadora. Una computadora es ser capaz de recibir entradas y de generar salidas. Y estas salidas las genera a partir de haber realizado algún tipo de acción o procesamiento. Y la piedra no hace ninguna de estas cosas. Ahora, vamos con una lavadora. ¿La lavadora sería una computadora o no sería una computadora? ¿Por qué la piedra no era computadora? Decías que no recibía entradas, no generaba ninguna salida, no hacía ninguna acción, ningún procesamiento. La lavadora recibe entradas, ¿no? Porque las entradas son, pues, ¿no?, la ropa sucia, ¿no? Hace algún proceso que es el lavado, ¿no?, que todos los que tenemos alguna lavadora lo conocemos, y genera salidas, que son, pues, la ropa limpia, ¿no?, que estamos usando hoy día o que seguramente tú estás ahorita usando en este momento, porque tu casa había una lavadora, ¿no? Entonces ejecutó ese proceso y generó ese resultado que es la ropa limpia. Hasta ahí todo bien, ¿no? Todo hermoso. ¿Y por qué no es una computadora? Es porque ni las entradas ni las salidas son información. Entonces, vamos con un aparato que todos tenemos en la casa, con un dispositivo que todos tenemos en la casa, un televisor. ¿Es o no es una computadora? Comencemos. Recibe entradas, ¿no?, la señal analógica o la señal digital, según en qué parte de la ciudad vivas, alguna de estas señales recibe, las transforma, ¿no? El televisor es una especie de traductor porque transforma estas señales que recibe en imagen y en sonido, ¿no?, que finalmente son las salidas, ¿no?, que es lo que tú ves, y por eso es lo que tú disfrutas las películas, ¿no?, las series en tu casa. Entonces, tenemos entradas, tenemos salidas, hasta ahí vamos bien, vamos bastante bien de hecho, pero no es una computadora porque el televisor no es capaz de procesar esa información para calcular nuevos resultados y responder a algún tipo de consultas. ¿A qué me refiero con esto? Es, por ejemplo, si yo quisiera hacer con el televisor algo que no sea ver las imágenes o escuchar los sonidos de los programas, si quisiera, por ejemplo, que el televisor me sirva para generar algún tipo de operación diferente, el televisor no lo puede hacer, ¿no? Por tanto, el televisor no es una computadora, ¿no? Un televisor típico no es una computadora. Entonces hablábamos hace un rato de que hagas operaciones, ¿no?, de que te pueden traer algún tipo de resultado en base a una entrada que tú recibías, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahorita en la pantalla? Tenemos una calculadora. Por ejemplo, vamos a una operación matemática básica, ¿no? 4 por 4. ¿no? Esa es una entrada, que es una entrada de información. Vamos a ejecutar un cálculo a través de la calculadora y tienes una salida que es 16, que es el resultado, ¿no? Los números califican como información, la salida también es una información, que es un resultado. Entonces hasta ahí estaríamos bien, ¿no? La calculadora podría ser tomada como una computadora, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿No? Sí, tranquilamente podría ser una computadora. Pero no es una computadora. ¿Y por qué no es una computadora? Es porque la calculadora no es programable. Tú dirás, uy, ¿qué significa que una computadora sea programable? A ver,
mira los botoncitos que tenemos en la pantalla ahorita de la calculadora. Tú vas a ver que hay la división, que hay el porcentaje, que hay la suma, la resta y estas operaciones matemáticas que nosotros nos han enseñado desde chiquitos y que queremos ejecutar. Sin embargo, ¿qué pasaría pues si yo quisiera que la calculadora me ejecute, esta calculadora que estamos viendo en la pantalla me ejecute una derivada o me ejecute una nueva operación? ¿Puede o no puede? No puede, porque esta calculadora, tal como está concebida, solamente puede ejecutar un número limitado de operaciones y solamente puede recibir un número limitado de información, que es lo que me está limitado en la calculadora tal como está hecha, ¿no? Entonces, esta calculadora no es programable para ejecutar nuevos tipos de operaciones, por lo tanto, no es una computadora. Vayamos por el siguiente ejemplo, un avión. El avión recibe entradas, ¿no? Que es, por ejemplo, la ubicación, la altitud, dónde está, cómo está el clima, etc., ¿no? Con esas entradas, lo que genera el avión ejecuta una operación, ¿no? Que es la operación del vuelo. Y el avión entrega un resultado que es finalmente llevar el avión de un punto al otro, ¿no? Ejecutar una ruta determinada y todo, ¿no? Entonces, ¿el avión califica como una computadora o no califica como una computadora? ¿Tú qué crees? Recibe información, ejecuta un proceso y te genera una salida, ¿no? Que es en este caso el resultado. Si yo quisiera que el avión, por ejemplo, quisiera editar un video del avión, ¿podría hacerlo? Si yo quisiera usar el avión para jugar un videojuego, ¿podría hacerlo en el avión? No en las pantallas, ¿eh? Sino me refiero en el mismo avión. Si yo quisiera escuchar o hacer algún tipo de operación distinta, ¿podría hacerlo en el avión? Y la respuesta es no, no puedo. Lo único que puedo hacer en el avión es básicamente, no, porque es algo bastante complejo, pero el avión solamente sirve para despegar de una ciudad o de un lugar específico y para aterrizar en otro lugar específico. Es decir, el avión solamente tiene un propósito que es volar, ¿no? Si yo quisiera ejecutar algún tipo de operación distinta con el avión, yo no lo puedo hacer, ¿no? Por tanto, el avión no es una computadora. Entonces, ¿qué demonios es una computadora? Alonso, ya me aburriste, ya me dijiste en todos los idiomas posibles que no es una computadora. Ahora me gustaría que me digas que es una computadora. No te preocupes, en el siguiente slide vamos a definir qué es una computadora. Sin embargo, hay un concepto que es bien importante explicarte, y es algo que no tenía ninguno de los objetos que acabamos de ver, y es algo que es fundamental para que un dispositivo sea una computadora. Y eso es que sea de propósito general. ¿Qué significa propósito general, no? Tú vas a decir, bueno, propósito general, ¿qué es propósito general? O sea, ¿no? ¿Qué me estás hablando? Me estás hablando en chino. Bueno, propósito general es, como su nombre lo dice, es que el dispositivo sea capaz de desempeñar diversas tareas generales. Es decir, que no son específicas, no han sido premeditadas, no han sido planeadas previamente, sino es que la computadora es un dispositivo que podría ejecutar una serie de operaciones distintas, las cuales el humano le indica, en este caso tú, le indica que haga, ¿no? Por ejemplo, quiero escuchar música, ¿en la computadora puedo o no puedo? Puedo. Quiero editar un video, ¿puedo o no puedo? Puedo. Quiero entrar a redes sociales, puedo hacerlo. Quiero hacer memes, puedo hacerlo. Quiero ver Netflix y ver mi serie favorita, puedo hacerlo. Quiero jugar a un videojuego, puedo hacerlo. Y en un sinfín de operaciones más que puedo hacer en una computadora, que son diversas tareas de propósito general. Y esto es un concepto fundamental para que una computadora sea considerada como tal. Entonces, resumiendo, ¿qué es una computadora? Es un dispositivo que tiene entradas, realiza un tipo de operación, genera salidas, procesa la información, es programable, es decir, yo como ser humano, yo como Alonso, tú también, puedes decirle a la computadora mediante instrucciones y programar la computadora para que haga una serie de cosas que tú quieres que la computadora realice. Es programable. Y por último, es de propósito general. Es decir, que todas estas cosas para las cuales tú puedes programar la computadora son de propósito general. Son tareas diversas que tú puedes decirle a la computadora que puede hacer. No hay una definición previa o limitante de las tareas que se pueden hacer. La única limitante eres tú y lo que tú quieras que la computadora haga. Entonces, resumiendo, tenemos que la computadora tiene entradas, genera salidas,
procesa información, es programable y es de propósito general. Entonces, ya sabemos que es una computadora.